Bienvenidos, bienvenidos. Oiga, desde el año pasado no nos vemos. Feliz 2020 a todos los que estoy viendo por primera vez aquí en las pantallas de FETV. Y bueno, obviamente no nos veíamos porque estábamos preparándonos para este nuevo inicio de la hora del Papa. Como lo vieron, qué emocionante ver nuestra sigla de inicio precisamente con tomas de la visita del Papa Francisco aquí en nuestro país para la Jornada Mundial de la Juventud del año pasado. De verdad que para nosotros, para todo el equipo de la hora del Papa, es un gran momento volver a sus hogares nuevamente con este programa, trayéndole, por supuesto, todos los aconteceres del Papa, inclusive con segmentos nuevos, así que los invitamos a que se mantengan en sintonía porque ya arranca la hora del Papa aquí en FETV. Así que bueno, vamos a dar inicio inmediatamente con nuestro segmento Noticias del Papa. Bueno, el Papa celebrará este domingo por primera vez la fiesta de la Palabra de Dios. Vamos a ver. Según las estadísticas, el contacto de la mayoría de los católicos con la Biblia se limita a la misa. Por eso el Papa lanzó el Domingo de la Palabra de Dios, que esta semana se celebrará por primera vez. Francisco tendrá una misa especial en el Vaticano, usará el leccionario empleado durante el Concilio Vaticano II y entregará ejemplares de la Biblia a 40 personas de todas las condiciones. Esta fiesta quiere reavivar la responsabilidad de los creyentes, que conozcan mejor la Sagrada Escritura y la mantengan viva con una transmisión y comprensión permanentes, que den sentido a la vida de la Iglesia en todas las situaciones. El Vaticano ha presentado el sugestivo logotipo de Jesús con los discípulos de Emaús, representados como una pareja casada. También la editorial San Pablo ha preparado esta guía en varios idiomas con ideas para esta celebración. Por ejemplo, dar solemnidad al momento de las lecturas en la misa, leer la Biblia en familia, meditarla ante obras de arte o organizar un maratón de lectura o un concurso. La clave es ayudar a los católicos a profundizar en la Biblia y a rezar con ella. Los católicos necesitan o deben sentir la necesidad de recuperar el contacto con la palabra de Dios. Por desgracia, a menudo en nuestras parroquias no preparamos a la gente para leer la palabra de Dios ante otros. Muchas veces el párroco dice, ¿quién quiere leer? Y se levanta a alguien que no conoce el significado de lo que está leyendo. Es importante que podamos enseñar a proclamar la palabra, que la persona la sienta como algo vivo, como algo propio y que sepa comunicarla a los demás. El Domingo de la Palabra de Dios no tiene una fecha fija, se celebrará cada año el tercer domingo después de las fiestas de Navidad. El Vaticano pide a las diócesis creatividad para ayudar a los católicos a dar mayor protagonismo a la Biblia en sus vidas. Increíble, tercer domingo ordinario, pues precisamente el Papa ha puesto o aportado a nuestra iglesia la celebración de la palabra de Dios, y aquí en Panamá, por supuesto, pues también vamos a tener ese momento de solemnidad para la lectura de la palabra. Le estamos dando una posición privilegiada nuevamente al uso de las Sagradas Escrituras. Ya nuestro arzobispo, el Monseñor José Domingo Ulloa, pues ha manifestado pues la alegría de nuestro país de también unirse a esta iniciativa del Papa Francisco de volver a darle el valor y la preponderancia a la lectura de la palabra de Dios, no solamente por lo que se lee en la Eucaristía, sino también por la lectura en familia, estudiarla más, encontrar precisamente lo que nos hace, lo que nos construye como mejores cristianos y mejores personas. Así que, bueno, y el Papa Francisco nos explica en audiencia cómo hospitalidad contribuye a la unidad entre los cristianos. Vamos a ver. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy se enmarca en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año tiene como tema la hospitalidad, recordando el naufragio de Pablo en la isla de Malta. El texto de los Hechos de los Apóstoles nos presenta una situación desesperada. Pablo y sus compañeros, junto al resto de los tripulantes del barco en que viajaban,
quedan a la deriva durante 14 días, perdidos y desorientados, a merced del mar embravecido. El apóstol, sin embargo, desde su experiencia de fe, llama a la confianza en Dios, que es para él un Padre amoroso. Providencialmente, todos se salvan y llegan a Malta, donde, en abierto contraste con esa terrible experiencia que han sufrido, saborean el entrañable modo de hacer hospitalidad de los habitantes de la isla. Es significativo que aquellos hombres que no conocían a Cristo fueron capaces de manifestar el amor de Dios. La hospitalidad espontánea y su trato considerado comunican ese amor de Dios. Y por parte suya, Pablo les muestra a ellos la misericordia de Dios curando a los enfermos de la isla. Queridos hermanos, la hospitalidad es una virtud ecuménica. Acoger a los cristianos de otras tradiciones significa mostrarles el amor de Dios, pero también acoger lo que Dios ha realizado en su vida y dejarnos recibir de las otras comunidades es lo mismo. Estemos disponibles y abiertos, con el deseo de conocer la experiencia de ellos que tienen de la fe para vernos enriquecidos por este don espiritual. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor por todos cuantos sufren en el mar tempestuoso del desarraigo y el abandono, y comprometámonos a trabajar juntos pidiendo al Señor el don de la unidad, de modo que como cristianos testimoniemos el amor premuroso de Dios por cada persona. Que Dios lo bendiga. Domino Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Definitivo, el tema de los migrantes siempre es un tema bastante delicado, sobre todo en Europa, donde la migración es bastante, no diría incesante, sino inclusive hasta peligrosa, muy agresiva. Entonces el Papa pues logra y busca encontrar en su mensaje de esta audiencia precisamente la importancia de la hospitalidad. Pero, y es lo que vamos a ver ahorita, como lo vimos ahorita mismo en lo que nos comentaba el Papa, precisamente el sucesor de Pedro pide a cristianos de distintas iglesias pues esa hospitalidad para acoger a migrantes aunque no sean de tu misma creencia. Vamos a ver. Francisco dedicó la audiencia general del miércoles a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año está centrada en el episodio del naufragio de San Pablo. La Biblia narra cómo los habitantes de Malta lo acogieron con generosidad. Francisco pidió seguir este ejemplo. Tutto significa riconoscere che gli altri cristiani sono veramente i nostri fratelli e nostre sorelle in Cristo. Siamo fratelli. Qualcuno ti dirà, ma quello è protestante, quello è ortodosso. Sì, ma siamo fratelli in Cristo. El Papa dijo que esta muestra de hospitalidad entre cristianos es un gran testimonio que la Iglesia debe ofrecer al mundo. Noi come cristiani dobbiamo lavorare insieme per mostrare ai migranti l'amore di Dio rivelato da Gesù Cristo. Lavorare insieme per vivere l'ospitalità ecumenica, in particolare verso coloro la cui vita è più vulnerabile, ci renderà tutti cristiani, protestanti, ortodossi, cattolici, tutti cristiani. Ci renderà esseri umani migliori, discepoli migliori e un popolo cristiano
più unito. Durante la audiencia hubo algún episodio simpático. Este niño, por ejemplo, se dedicó a pasear por las escaleras del estrado durante el resumen de la catequesis en varios idiomas, desatando las sonrisas de más de uno, como el traductor en alemán. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache. Increíble, siempre. Todas las audiencias siempre hay un niño que de verdad pues se libera de sus papás y se vuelve libre en la aula o en la plaza o donde sea que esté el Papa. Siempre es muy agradable pues ver estas acciones. Y bueno, ya vimos cómo el Santo Padre pues nos ha remarcado el concepto de que la hospitalidad, el dar hospedaje a los migrantes no tiene una religión, porque es una actitud humana. Y hablando precisamente de esa humanidad, pues hace poco estuvimos, la palabra no es celebrar, sino conmemorando las fechas y todo lo que ocurrió en el Holocausto. Y el Santo Padre, precisamente como dice la frase, el que no aprende de su pasado está condenado a repetirlo, dijo que necesitamos recordar el Holocausto para no volvernos indiferentes. Y vamos a ver de qué se trataba. Adelante. Francisco mantuvo un encuentro con los miembros del Centro Simon Wiesenthal, una institución que recopila información sobre las víctimas del Holocausto y documenta agresiones antisemitas. Precisamente uno de sus fundadores, el rabino Marvin Hayer, detalló al Papa algunas de las agresiones más terribles contra judíos de los últimos tiempos. Por eso hizo a Francisco esta petición. Your Holiness, we have come to ask for your help as the leader of the Christian world, to help us confront this debasement of humanity. El Papa recordó que en este 2020 se cumplen 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, una fecha que invita a detenerse y pensar. Se perdiamo la memoria, annientiamo il futuro. L'anniversario dell'indicibile crudeltà che l'umanità scoprì 75 anni fa sia un richiamo a fermarci, a stare in silenzio, a fare memoria. Ci serve per non diventare indifferenti. Francisco aseguró que esta creciente indiferencia egoísta propicia el nacimiento de los populismos y del odio. Pidió combatir esta tendencia desde su raíz. Così si preparano terreni fertili ai particolarismi, ai populismi che vediamo attorno a noi. Su questi terreni cresce rapido l'odio. Seminare odio. Ancora recentemente abbiamo assistito a barbare recrudescenze dell'antisemitismo. Non mi stanco di condannare fermamente ogni forma di antisemitismo. Per affrontare il problema alla radice dobbiamo però impegnarci anche a dissodare il terreno su cui cresce l'odio, seminandovi pace. Por último, el Papa invitó a que judíos y cristianos construyan fraternidad a través de la atención a las víctimas de cualquier discriminación y a través del cuidado de los descartados y marginados de la sociedad. Interesante, de verdad que es muy interesante este momento que el Papa Francisco ha tenido con esta comunidad judía. Definitivamente la búsqueda de la unidad en pro de la humanidad pues se hace necesaria. Es increíble, me quedo impactado precisamente con las palabras de quien se dirigía al Papa, pues precisamente mostrando su respeto ante la autoridad de la Iglesia Católica, pero pidiendo su ayuda para que juntos podamos trabajar en la unidad y la humanización, volver a rescatar la humanidad de las personas. De verdad que es un bello momento y a pesar de que con un concepto de un recuerdo tan triste, pero es lo que nos invita precisamente a dar lo mejor de nosotros en pro de la humanidad. Saludamos pues con mucho cariño a la comunidad judía aquí en Panamá, todas mis amistades, amigos de la comunidad judía, pues que de verdad los tengo en mi corazón, precisamente rezando pues para que nunca, ni del lado de allá, ni del lado de acá, se den esas discriminaciones. Bien. Y el Papa Francisco dijo en Casa Santa Marta que no es cristiano buscar influencias para crecer
en la carrera eclesiástica. Vamos a ver. Durante su homilía en Casa Santa Marta, el Papa explicó que ser cristianos, ser bautizados, ser ordenados sacerdotes y obispos es pura gratuidad. Señaló que los dones del Señor no se compran. Il Signore ci ha eletto gratuitamente. Noi non abbiamo pagato nulla per diventare cristiani. Noi sacerdoti vescovi non abbiamo pagato nulla per diventare sacerdoti e vescovi. Almeno così penso, no? Perché ci sono, sì, coloro che vogliono andare avanti nella cosiddetta carriera ecclesiastica che si comportano in modo simoniaco, no? Cercano delle influenze per diventare qui, là, ma gli arrampicatori, no? No, ma questo non è cristiano. También explicó que la santidad cristiana consiste en custodiar el don recibido gratuitamente y no por méritos propios. I doni del Signore. Bien, y con esta información entonces realizamos una pausa y al volver tendremos mucho más en La Hora del Papa. Ya regresamos. Bueno, y estamos de regreso con más de La Hora del Papa, pues gracias a una cortesía de la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. Bueno, y existen parroquias en Roma que abren las 24 horas para acoger a personas sin hogar. Vamos a ver. Es una parroquia abierta en el corazón de Roma las 24 horas y lo está sobre todo para las personas que más lo necesitan. Ahora además contará con estas nuevas instalaciones, unas sencillas camas para que 90 personas no duerman al raso en estos días de frío. La ONG española Mensajeros de la Paz ha puesto en marcha esta iniciativa. Y esto es algo en lo que vemos cómo esta sociedad no está enferma, al contrario, está sana y está rica de valores. Toques donde toques, siempre las personas hacen solidaridad. Lo que les pides abren los brazos y esta es una muestra más. El famoso cantante Rafael, que ha vendido más de 50 millones de discos a lo largo de su exitosa carrera, viajó hasta Roma para apadrinar este dormitorio y apoyar la labor de esta organización humanitaria. Esto es caridad de verdad, de la buena, y ojalá que tenga mucho éxito y que esto se multiplique como el pan y los peces. Creo que lo importante es que la gente en sí, la gente lo apoye. Sean famosos o no famosos, eso es igual. Yo creo que ante Dios y las cosas importantes da igual ser famoso que no. Unas horas antes, tanto el padre Ángel como Rafael asistieron a misa en Casa Santa Marta con el Papa. Después pudieron explicar a Francisco en qué consiste este proyecto y entregarle también un regalo muy especial. Nos conocimos en Buenos Aires hace ya bastante tiempo y esta vez le he traído enterado de que es tan aficionado al tango, le he traído un disco de tangos cantado por mí. Y ha sido muy bonito. Él nos escribió una carta cuando abrimos esta iglesia preciosa en la que nos decía cómo se alegraba de que hubiera iglesias abiertas 24 horas, que hay algunas que parecen museos tanto tiempo cerradas, ¿no? Esta, en la ciudad eterna, es todo lo contrario y representa un ejemplo de lo que tantas veces ha pedido Francisco, que las iglesias sean un hospital de campaña para quienes en su alma y en su cuerpo sufren las heridas de este mundo. De verdad que son iniciativas que realiza nuestra Iglesia Católica y que tenemos que aportar, apoyar, promover, ver la manera de que se den una iglesia, pues que se mantenga abierta las 24 horas precisamente para dar acogida, para poder dar alojamiento a los que no tienen dónde dormir. Sobre todo, hablemos de Europa, donde ahorita mismo pues el clima tan frío pues le da la oportunidad de tener un lugar calientito donde quedarse. Realmente pues son iniciativas que, como dice el cantante Rafael, no importa si eres famoso o no eres famoso, son iniciativas que tenemos que apoyar, son iniciativas que tenemos que promover precisamente en nuestras ciudades para
dar hospitalidad y ser un poquito más cristianos y dar un poquito más de apoyo y de calidad humana a los que no tienen, por diferentes motivos, los que no tienen sustento o donde dormir. Bueno, y aunque lamentable, 1 de cada 8 cristianos sufre persecución en el mundo hoy, en el 2020. Vamos a ver. La persecución contra los cristianos crece en intensidad y en extensión. Así lo revela el último informe de la ONG Open Doors, que cada año documenta casos alrededor del mundo. Estiman que un cristiano de cada 8 sufre persecución. Son 310 millones. Son 310 millones de cristianos en el mundo los que sufren distintas formas de persecución a causa de su fe. Hoy hay 73 países donde los cristianos experimentan una forma de persecución que definimos como alta. Desde 2012, Corea del Norte figura el primero en el ranking como un agujero negro de la libertad religiosa, donde la simple posesión de una Biblia acarrea una condena a trabajos forzados o el confinamiento en campos de concentración. En la lista entra este año Burkina Faso como consecuencia de la creciente violencia que sufre el Sahel, donde se estima que solo en 2019 más de 250 civiles han sido asesinados en 20 ataques de Al-Qaeda, muchos de ellos perpetrados contra lugares de culto repletos de feligreses. Cristianos de todas las denominaciones sufren este nivel de persecución extrema en 11 países del mundo. Es el ecumenismo de la sangre del que habla el Papa Francisco. El persecutor no hace ninguna distinción. Por eso mismo, nosotros en nuestro análisis establecimos una definición de persecución que sirviera para conocer los números reales. Esta definición se basa en un sencillo concepto. ¿Que te identifiques con Cristo es causa de persecución? Los responsables de la ONG presentaron estos datos durante este encuentro en la Cámara de los Diputados italiana. Pero más allá de los números que resultan escalofriantes, están las personas. Por eso el reverendo Mousi viajó desde Siria para denunciar que una de las consecuencias de la guerra es el recrudecimiento de la persecución contra los cristianos. Procede de Kamishli, ciudad en la frontera turca, donde muchos cristianos han padecido la violencia por el mero hecho de serlo. Él fue secuestrado para ser juzgado por un delito muy concreto. Doy las gracias a Dios porque me liberaron pronto. El crimen del que me acusaban era de estar construyendo un nuevo edificio para la iglesia sin la autorización para hacerlo. Pese a todo, he tomado la decisión de quedarme en Siria porque Dios me ha llamado a quedarme en Siria. Puedo hablar claramente de persecución contra los cristianos porque los bombardeos y los combates tenían como escenario los barrios de mayoría cristiana. Los objetivos eran sus casas y sus negocios. Siria continúa un año más dentro de los países en los que los cristianos sufren una persecución extrema que está provocando su progresiva desaparición. El informe de Open Doors recoge cifras alarmantes, como que en 2019 2.983 cristianos fueron asesinados a causa de su fe, es decir, 8 cada día, o que 9.488 iglesias sufrieron ataques, una media de 26 cada 24 horas. Y podemos pensar que esas cosas no ocurren. Y aquí lo vemos precisamente con este reportaje, como de verdad, o sea, es una realidad que los cristianos también somos perseguidos por nuestra fe, por lo que creemos, por nuestro credo. En lugares tan extremistas como Burkina Faso, como precisamente pues, lo que hemos visto que ocurre tanto en Medio Oriente, pues realmente pues, son cosas que nos tienen que invitar a orar, a enfocarnos más en ser mejores personas, mejores humanos, no desfallecer en la fe y orar por estas personas que viven estos tiempos tan, pero tan difíciles. Bueno, y retomamos nuestro segmento de expedientes vaticanos. Y bueno, ¿sabe usted quién fue Santa Inés? Aquí se lo explicamos y presentamos una reliquia muy particular que aún se conserva en Roma. Vamos a ver. Cada 21 de enero se recuerda a una de las santas más jóvenes del cristianismo, Santa Inés. Fue martirizada en Roma durante los inicios de la persecución cristiana con solo 12 años de edad por rechazar al sobrino de Diocleciano que estaba enamorado de ella. Inés mantuvo su virginidad y su fe en Dios a pesar de todo. Además, experimentó milagros a su alrededor antes de morir.
Durante su martirio le creció el pelo que cubrió su cuerpo. Luego, cuando fue lanzada al fuego para morir, como resultado de sus oraciones, las llamas se apagaron. Estos son los dos principales milagros notados. 1700 años más tarde, su cráneo se conserva en esta iglesia, Sant'Agnese in Agone, el lugar de su muerte. Peregrinos de todo el mundo acuden a venerar la reliquia. Fue instalada aquí en 1918 desde la iglesia de Santa Inés extramuros a petición de Pío X, que separó su cabeza del cuerpo. Santa Inés murió como un agnello. Santa Inés murió como un cordero. De hecho, igual que los corderos mueren mientras son sacrificados, también a Santa Inés cuando le cortaron la garganta para matarla. En la iconografía cristiana siempre es representada como un cordero o junto a un cordero. La cubierta de plata que sostiene su cráneo tiene una estatua de la joven santa con un cordero en sus brazos. Además, en su fiesta es tradición que el Papa bendiga unos corderos cuya lana se utiliza para hacer los palios de los nuevos arzobispos metropolitanos. Tenemos la certeza de que Santa Inés existió. Sin duda era devota de Jesús, era cristiana y dedicó su corta vida a Jesús. La manera en que ella mantuvo tenazmente su fe, firme en Cristo, es una demostración del testimonio de la santa. Su memoria sigue viva cada vez que se celebra misa. Es una de las pocas santas mujeres mencionadas por el sacerdote justo después de la consagración, la parte más importante de la misa. Bueno, vamos a estar viendo en nuestro segmento de Expedientes Vaticanos personalidades posiblemente que están de alguna manera vinculadas con Roma o con nuestra iglesia, como el caso de Santa Inés y su cráneo, precisamente como una reliquia que queda para todos los que visitan esta iglesia. Bueno, ahorita mismo vamos entonces con nuestro nuevo segmento de las redes del Papa. Así que vamos inmediatamente, vamos a acercarnos entonces para ver qué es lo que nos traen las redes del Papa en este momento. Así que si podemos ver exactamente, pues tenemos, vamos a ver qué nos tenemos en Instagram. @Franciscus, ese es para que todos los que quieran en Instagram seguirlo, pues precisamente dice que detengámonos en el Evangelio de hoy, precisamente en Juan 1, 29, 34, quizá contemplando también un ícono de Cristo, el Hijo de Dios que se hizo cordero para librarnos del mal. Sí, aún somos pobres pecadores, pero ya no somos esclavos, no, sino hijos de Dios. Esto fue pues este domingo 19 de enero en que pues se hace la publicación en la cuenta Franciscus, @Franciscus, pues precisamente lo que decía Instagram. Vamos a ver entonces qué tenemos en Twitter. Este ya todo el mundo casi lo conoce, @Pontifex, subrayado ES en español, porque hay IT en italiano, hay FR en francés y tal. El en español, subrayado, rayita abajo, guión bajo, como lo quieran llamar, ES, Pontifex, rayita abajo, ES. Y lo que dice, la hospitalidad ecuménica requiere disponibilidad para escuchar a los demás cristianos, prestando atención a sus historias personales de fe y a la historia de su comunidad. Esto fue posteado el jueves 23 de enero de este año. También trabajar juntos para vivir la hospitalidad, especialmente hacia aquellos cuya vida es más vulnerable, nos hará mejores seres humanos, discípulos mejores y un pueblo cristiano más unido. Esto fue en la audiencia general, pues también este mensaje del jueves 22 de enero. Y por último, tenemos este año la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Está dedicada al tema de la hospitalidad, como lo hemos visto en los diferentes reportajes durante el programa, también pues dicho durante la audiencia general, y esto fue el miércoles 21 de enero de 2020. Y bueno, hemos visto pues nuestro segmento de las redes del Papa. Espero que les haya gustado. Y bueno, y con este recorrido por las publicaciones más recientes del Papa Francisco en sus redes sociales, entonces nos vamos a una pausa y al volver tendremos mucho más de La Hora del Papa.
Y estamos de regreso con la Hora del Papa. Gracias pues, a los amigos de siempre que nos han acompañado desde el inicio de este programa, la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. Bueno, y hoy en nuestro segmento de curiosidades les presentamos un museo en el Vaticano que expone una selección exclusiva de su colección de arte contemporáneo. Vamos a ver, adelante. Esta exposición muestra las maravillas del arte contemporáneo que se preserva en los museos vaticanos. Se trata de una colección de estampas y grabados a las que usualmente solo tienen acceso especialistas del arte. Los artistas que crearon estas piezas primero plasmaron la idea en una matriz que puede ser madera, metal, piedra, y han trabajado detalle a detalle porque las gráficas son un campo que requiere mucha técnica y mucha paciencia. Luego de un largo proceso de inspiración del artista, la última fase es la impresión de su obra sobre una hoja de papel, por lo que el resultado final es una pieza única. Además, esta muestra presenta 150 estampas de artistas de la talla de Salvador Dalí, Max Herrmann, Giacomo Mazzu, aunque también incluye maquetas que dieron forma a grandes esculturas como este de la Resurrección de Pericle Fazzini, que se encuentra en el Aula Pablo VI. Esta colección tiene un nacimiento espontáneo, en el sentido de que no nació por el deseo de un coleccionista. Son fruto de las donaciones que artistas le hicieron a Pablo VI, que los invitó a acercarse a la iglesia. Así entraron en colección una década sucesiva. La muestra I segni del Sacro, le impronte del Reale, presenta una parte de esta fantástica colección de arte contemporáneo de los museos vaticanos, que podrá ser visitada hasta el 29 de febrero de 2020. Bueno, a todos los que les gusta el arte contemporáneo pueden acercarse pues, a este museo, los que estén en el área, por supuesto, los que estén en la zona del Vaticano, que puedan pues, apreciar este arte, este museo. Nosotros pues lo podremos encontrar a través de las redes, pues la presentación de lo que pues aquí se da. Bueno, y hay un chef que fue guardia suizo y que ahora se dedica a enseñar a reutilizar la comida en un programa de cocina. Vamos a ver esto, adelante. Cuando escribió su primer libro de cocina a los 18 años, David Geiser nunca hubiera imaginado a dónde llegaría con su creatividad y fe. Parece que se hizo famoso de la noche a la mañana antes de convertirse en guardia suizo y cocinar para el Papa Francisco. Cocinar para el Santo Padre ha sido uno de mis mayores honores. Después de prepararle un plato, almorzamos juntos en un área privada. Comimos 1 o 2 horas y fue genial. Dice que su carrera es más que cocinar, más bien es mostrar cómo concreta su fe, que vive aún más en su nuevo programa de cocina. Significa ser un chef católico que tiene una responsabilidad con el mundo. Es permanecer en la luz de la fe, mostrar nuestro camino y cómo conducimos nuestra vida. Aceptamos a Dios y no tenemos miedo de mostrarlo. Eliminar el desperdicio de alimentos es parte de su testimonio. Dijo que nunca se tira nada en su cocina, sino que se reutiliza en varios platos. Es muy importante porque no en todos los países se puede comprar lo que uno quiere. Con la comida de Europa podríamos alimentar a todo el mundo. Para lograrlo debemos asegurarnos de no desechar nada. En lugar de tirar la comida, su objetivo es regalarla a los que la necesitan. Solo en Europa cada año se desperdician 88 millones de toneladas de alimentos. El 53% provienen de los hogares. Afirma que si todos contribuyen, el desperdicio disminuirá y se podrán preparar platos que alcancen para todos. Wow, el hambre es un crimen, señores. El hambre es un crimen porque no puede ser que existan personas que no tengan que comer cuando se desperdicia tanto en los restaurantes, en las casas, o sea, es increíble en los hoteles cómo se desperdicia la comida. Y bueno, este hombre, este muchacho que de verdad, pues, además de ser guardia suizo del Papa, pues es un chef que utiliza toda la comida y lo que no se consume, lo regala. Eso me parece que es lo más loable que un cocinero, una cocina, un restaurante puede hacer, porque no puede ser.
No puede ser que como no lo vendí, entonces lo voy a botar. Eso no puede ser, por favor. De verdad que es muy triste y de verdad que interesantísimo cómo pues, nos ha presentado este muchacho la posibilidad de utilizar la comida, no digamos reciclada, sino reutilizar los alimentos para hacer nuevos platos, para hacer nuevas experiencias y sobre todo darla al que no tiene que comer. Y bueno, y a propósito, pues precisamente en esta misma línea, ¿sabe usted que existe una aplicación que combate el desperdicio de alimentos? ¿No lo sabe? Mire. Un tercio de la comida que se produce en el mundo acaba en la basura, pero no solo se desperdician los alimentos, sino todos los procesos y recursos que se han invertido para producirlos. Por ello, en 2016 nació en Dinamarca el movimiento Too Good To Go, que bajo el lema "La comida no se tira" busca soluciones al problema del desperdicio de alimentos. La iniciativa se materializó con la creación de una app con el mismo nombre, Too Good To Go. El objetivo es conectar usuarios con establecimientos de venta de comidas que ofrecen alimentos mucho más baratos al final del día. En esta pizzería de Roma ya han comenzado a utilizarla. Estamos contentos por no tirar la comida, que es una de las iniciativas principales y que nosotros ya hacíamos antes de otras maneras. Nos ayuda a no desperdiciar alimentos. Su uso es muy sencillo. La aplicación sugiere al usuario los establecimientos más cercanos en los que se ofrece este servicio. El usuario elige, paga a través de la app y puede ir a recoger su pedido a la hora prevista por el establecimiento. Para mí siempre ha sido esta una cuestión importante sobre la que trabajar en cualquier trabajo en el que he estado, hasta cuando estaba con los niños y les insistía en que se comieran todo lo que había en el plato, también en muchos otros casos. La iniciativa ha sido premiada recientemente como la app europea con mayor proyección en los premios Tech5 Awards. Se puede utilizar en 13 países y está disponible en Google Play y App Store. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso es lo que necesitamos. Es real. El desperdicio es real. Lo que no se vende, lo botan. O tenemos a los dependientes más gordos, o algo pasa. Pero de verdad no puede ser. No puede ser que se bote tanta comida. Precisamente me parece tan interesante esta aplicación que ojalá, bueno, ya lo vieron, pero ojalá podamos también disfrutar aquí en Panamá. Y ojo, no es ser juega vivo, porque también vas a comer quizá una comida que habrá quedado, pero la vas a comer quizá a un precio menor, pero todo por no botar la comida. No botemos la comida, comamos todo lo que tenemos y no la desperdiciemos, por favor. Así que tremenda iniciativa. Bueno, y cambiando la nota, algo un poquito más curioso de nuestro segmento Curiosidades. ¿Se imagina usted ver conejos, vacas y hasta caballos en el Vaticano? Vamos a ver qué fue lo que pasó con esta inusual visita en la Plaza de San Pietro. Adelante. San Antonio Abad se celebra en todas partes, también en Roma. Los ganaderos no faltan a esta cita anual para traer a sus animales a ser bendecidos. Su presencia impresiona a peregrinos y turistas. Llegar al Vaticano y ver todos estos animales, hermoso la verdad que no lo esperábamos. Y lo que más me gustó, los conejos. Se ven muy dulces, muy tiernos. Vinimos ayer al Vaticano y mi mujer se enteró de que iban a traer animales aquí, así que decidimos regresar para verlos. Los conejos son grandes y las ovejas un poco diferentes a las de Australia. La organizadora de este evento en el Vaticano es la asociación Coldiretti, que agrupa agricultores y ganaderos. Con esta ocasión advierte de que es peligroso dejar que este sector desaparezca en la economía de un país. Recordemos siempre que cuando desaparece un establo, cuando un ganadero deja de hacer su trabajo, desaparece todo un sistema social y económico que mantiene el territorio, los terrenos, que da valor al paisaje y al ambiente. Los niños, sobre todo, fueron quienes más disfrutaron de esta visita. Algunos de ellos hicieron descubrimientos importantes. Es una gran oportunidad para que los niños aprendan, porque en la ciudad los animales no suelen verse nunca. Por ejemplo, a alguno le hemos preguntado de dónde venía la leche y alguno nos ha respondido que del biberón. Los animales estuvieron presentes todo el día ante la plaza.
esperaban con ansia el momento culminante de la bendición impartida por el arcipreste de la Basílica de San Pedro, el cardenal Angelo Comastri. Del biberón. Miren, eso es lo que pasa, que hemos perdido la sencillez y la simplicidad de las cosas. Pensamos que todo viene de la computadora, o que todo viene de la informática. Precisamente, pues, lo que son estas cosas sencillas, la ganadería, el campesinado, precisamente lo que sostiene a un país. No podemos dejar de perderlo. Inclusive, no podemos dejar de perderlo. Inclusive, tenemos que potenciarlo. Yo siempre pensaba que, ¿por qué todo el que está en el interior, que tiene una vida tan, digamos, hermosa, tiene que buscar irse para la ciudad a hacer otra cosa cuando tiene un valor tan importante entre sus manos como es la agricultura y como es, o sea, no estoy diciendo que tienes que ser ignorante, ni que tienes que ser poco preparado o capacitado, al contrario, yo he visto también lo contrario, he visto muchos que se quedan en el interior, precisamente en el interior de la República, porque encuentran una carrera de ingeniero agrónomo o de cosas que les ayudan a fortalecer y a ser mejores en el trabajo de la tierra, que es el sustento de un país. ¿Me explico? Entonces, yo creo que al final, pues tenemos que ayudar, fomentar, apoyar a nuestros jóvenes para que también vean, no solamente en las carreras más comunes, sino que ellos entre sus manos, por la realidad en la que nacieron y por la realidad que viven, tienen la capacidad de ser exitosos también a través del trabajo de la tierra como tal, y precisamente que es lo que dice en este reportaje, que una vez que tú pierdes una de estas, una granja se pierde, un granero se pierde, pues hay un estrato social que desaparece, hay una laceración en la economía del país. Así que vamos a pensarlo para todos los que nos ven, y precisamente si esta información pues les ha gustado, también nos háganoslo saber escribiendo a nuestras redes sociales @FETV05 en Twitter, Instagram y YouTube, o en nuestra página de Facebook FETV Canal 5, y díganos precisamente qué opina de esto que yo les estoy comentando. Bueno, y de esta manera hemos tenido nuestro primer programa del 2020, muy emocionados de esta emisión de La Hora del Papa. Esperamos, pues seguro, nos vamos a ver el sábado. Será entonces hasta la próxima semana en que tendremos otro programa más de La Hora del Papa, y usted sigue en sintonía de FETV. Nos vemos.